Francia vivió este martes una jornada de huelga principalmente visible en los transportes. Los huelguistas reclaman, entre otros asuntos, un alza salarial que compense la inflación, mejores pensiones, subsidios y salario mínimo. Todo esto en época de crisis. Las protestas tuvieron un alcance limitado, pero amenazan con prolongarse, en particular en el sector petrolero y de la energía, donde lleva inquietada desde hace semanas, y también en el transporte público. Al contrario de las movilizaciones de este domingo, la protesta de este martes terminaba con enfrentamientos con la policía y en destrozos de material urbano. Después de todo, decíamos, parece que el alcance es limitado para la huelga en Francia. Desde París nos atiende la periodista Ana María Ospina, quiero decir, con los detalles. Ana María, saludos. Bueno, ¿y cuál ha sido el real alcance de esta huelga? ¿Cuánto más podría prolongarse y también a qué precio? Buenas noches. Según los organizadores, unas 300.000 personas manifestaron en el día de hoy en todas las regiones de Francia, por lo menos en las ciudades más importantes. 30.000 de ellas estarían desfilando en la ciudad de París. ¿Qué alcance puede tener? Pues mañana ya se anunció que en los trenes continúa el llamado a huelga, aunque habría menos impacto que en el día de hoy. En los próximos días, otras asociaciones o incluso reunión de trabajadores podrían decidir a unirse a una huelga un poco más grande. Esto es lo que tiene que ver con el alcance. La mayoría de ellos, algunos profesores, trabajadores del sector de la electricidad e incluso de otras áreas, lo que están solicitando es que el salario mínimo vital se aumente a 2.000 euros. Esto algunos economistas lo ven difícil si se tiene en cuenta que Francia, según los datos, tuvo una inflación, por lo menos en el mes de septiembre, la más baja de la zona euro. Estamos hablando del 6,2% interanual. Es la más baja, pero los sindicatos consideran que el salario no es suficiente en términos tanto de inflación y para paliar algunas decisiones del gobierno nacional, como subir algunos precios en el contexto de guerra actual. Claro, para que la gente se haga una idea en casa, más o menos el 10% aquí en Alemania, inflación en España el casi 13%. Hablemos, por favor, Ana, de las demandas que principalmente apuntan a mejores condiciones de vida en plena crisis europea. Decíamos, ¿qué dice el gobierno francés de todo esto? ¿Hay en el horizonte acaso una base de negociación con los sectores movilizados? En este momento la negociación principal es con el sector del combustible, con algunas petroleras que se niegan a reiniciar el trabajo. En este momento hay un 25% de las gasolineras, según la primera ministra de Civil Born, que tienen problemas de abastecimiento. Es menos que la semana pasada, donde se contaba un 30%. Las negociaciones primero es con ellos. Ellos están pidiendo un aumento salarial del 10%. Con algunos sindicatos se llegó a un acuerdo del 7%, pero quizás el sindicato no el más grande, pero más importante de Francia, CGT, insiste, necesitamos un 10% para quienes se encargan de las refinerías y de la distribución de algún producto que tiene que ver con el combustible. Esto en primer lugar. Por los otros sectores de la población, además de que se ponga un freno al aumento de los salarios de las personas que controlan las empresas. Es decir, para ponerles un ejemplo, en Total Energy se hizo una repartición de dividendos del año de casi 5.000 millones de euros y los pequeños trabajadores pues no tocaron esta suma. Ellos están pidiendo pues que eso también, la riqueza sea redistribuida. También que los arriendos se controlen, que no haya un aumento en lo que tiene que ver en los próximos meses y sobre todo con el invierno. Y los profesores insisten que necesitan mejores salarios porque la situación para ellos, consideran, es una de las más difíciles. Ya el gobierno les había prometido un aumento en los próximos meses, pero todavía no se ha podido llegar a un acuerdo. Ana María Ospina, muchas gracias en París.